¿Se puede medir el peso de un milagro? Yo creo que sí, en las arrugas que surcan un rostro que ha visto demasiado, en la serenidad que se instala en el alma tras la tormenta más cruel. Desde esta mi casa de campo en La Rioja, con el aroma de la tierra mojada y el recuerdo de mis viñedos meciéndose al sol, a mis 68 años, he decidido desgranar mi historia. No por vanidad, sino porque quizás, solo quizás, alguien que se sienta ahogado por la desesperanza pueda encontrar en mis palabras un ancla, una brizna de luz. Hubo un tiempo en que creí que mi vida era un erial, un castigo divino. Hoy sé que incluso en el invierno más crudo, el amor puede sembrar semillas de justicia que florecen cuando menos lo esperas. Mi memoria vuela a un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, a principios de los años 70. Yo era Isabel, una muchacha de apenas 20 años, con la inocencia cosida a los dobladillos de mis faldas y los ojos llenos de sueños sencillos. Mi boda con Ricardo fue un arreglo entre familias, como se estilaba entonces. Él era el hijo del terrateniente más importante de la comarca, yo la hija de labradores honrados, don Manuel y Carmen, mi padre y mi madre. La dote era mi juventud y mi supuesta capacidad para darle herederos. La casa de mis suegros a la que fui a vivir era grande y sombría, como el alma de doña Elvira, mi suegra. Desde el primer día, su mirada se clavó en mi vientre, esperando el fruto que no llegaba. Los meses se convirtieron en años, 3, 4, y mi cuerpo seguía yermo. La presión de doña Elvira era un goteo constante, una tortura sutil que minaba mi espíritu. Una mujer que no da hijos no es mujer completa, soltaba en medio de las comidas, mientras Ricardo, mi esposo, callaba y apartaba la vista, haciéndome sentir doblemente culpable. Las reuniones familiares eran un suplicio, las miradas de soslayo, los cuchicheos. Me sentía una rama seca en un árbol genealógico que ansiaba brotes nuevos. Mi autoestima se arrastraba por los suelos polvorientos de aquella casona. Intenté de todo, novenas a santos, remedios de curanderas que mi madre me traía a escondidas. Nada. El silencio en mi interior era tan vasto como los campos secos de La Mancha en agosto. Una tarde el aire olía a tormenta contenida. Ricardo llegó a casa. No venía solo, a su lado una muchacha joven, Silvia, con el pelo suelto y una sonrisa que me pareció una burla. No hizo falta que nadie dijera nada. Lo entendí todo en la mirada triunfal de doña Elvira. Esa misma noche, mis pocas pertenencias, las que había llevado con tanta ilusión, fueron arrojadas al camino de tierra por mi suegra. «¡Fuera de aquí, inútil! No sirves ni para parir», gritó, y sus palabras eran látigos que desgarraban mi alma. Ricardo no movió un dedo, solo observaba con una frialdad que helaba la sangre. Arrastrando mi maleta y mi dignidad hecha jirones, volví a la casa de mis padres. Don Manuel, mi Peines, me miró. Su vergüenza era un muro entre nosotros. Carmen, mi madre, lloró conmigo, pero pronto su pragmatismo se impuso. «Hija, una mujer sola y repudiada no tiene futuro. Hay que buscarte otro acomodo». Su preocupación mal entendida me empujaba a un nuevo precipicio. Yo solo quería que la tierra me tragase. Pasaron unos meses de luto y encierro. Un día una amiga de mi madre, que vivía en Logroño, le habló de un hombre, Arturo, viudo reciente, dueño de una próspera fábrica de conservas Delicias del Ebro, y padre de 2 bebés gemelos, Mateo y Lucas, cuya madre había fallecido en el parto. Era el año 1978, o quizás 79. Conocí a Arturo en una visita que hicimos a La Rioja. Era un hombre de mirada bondadosa y sonrisa triste, pero con una fortaleza serena. Vio en mí, no sé cómo, algo más que una mujer marcada por el fracaso. Me habló de sus hijos, de su trabajo, de su soledad. Yo le hablé de mi vacío. No hubo grandes pasiones, sino un entendimiento mutuo, una necesidad compartida de reconstruir. Nos casamos. La mudanza a Logroño fue como entrar en otro mundo. La casa de Arturo era luminosa, llena de vida a pesar de la reciente pérdida. Los gemelos Mateo y Lucas eran 2 soles que reclamaban toda mi atención. Me volqué en ellos con un amor desesperado, un amor que intentaba llenar todos los huecos de mi ser. Eran tan pequeños, tan indefensos. Sus manitas aferrándose a mis dedos, sus primeras sonrisas, fueron mi salvación. Arturo era mi refugio, respetaba mis silencios, celebraba mis pequeñas alegrías. Fue él quien me animó a ir al médico, a buscar una respuesta definitiva a mi infertilidad. El diagnóstico fue claro: endometriosis severa, probablemente agravada por años sin tratamiento adecuado. Lloré durante días. Arturo me abrazó y me dijo: «Isabel, ya tenemos 2 hijos maravillosos. Tú eres su madre. Y eres mi esposa, la mujer, que eso es lo único que importa».
Sus palabras fueron un bálsamo. Sellaron mi destino. Mateo y Lucas serían mis únicos hijos, los hijos de mi corazón. Pasaron las décadas, los niños crecieron, se convirtieron en hombres. Mateo, el mayor, siempre fue más astuto, más calculador. Lucas, más dócil, influenciable por su hermano. Recuerdo una conversación cuando Mateo tendría unos 16 años. Estábamos cenando y Arturo hablaba de una inversión arriesgada. Mateo, con una frialdad impropia de su edad, comentó: «Padre, lo importante es que el dinero genere más dinero. Los sentimientos no pagan facturas». Arturo y yo nos miramos. Una sombra de inquietud cruzó por los ojos de mi esposo, aunque yo intenté restarle importancia, achacándolo a la rebeldía adolescente. Los chicos se casaron, hicieron sus vidas. Y entonces la enfermedad golpeó nuestra puerta. Arturo empezó a sentirse cansado, a perder peso. El diagnóstico fue un masazo: cáncer de páncreas avanzado, implacable. Fue alrededor de 1999. La reacción de mis hijos fue en apariencia de preocupación. Pero bajo la superficie noté una prisa malsana, un interés desmedido por los asuntos de la fábrica, por la herencia. «Padre, deberías organizar las cosas, por si acaso», le decían. Arturo, con una tristeza infinita en la mirada, pareció ceder. Nombró a Mateo director general de conservas Delicias del Ebro y a Lucas subdirector. Nos retiramos a nuestra casa de campo en la Sierra Riojana, un lugar que Arturo amaba. Su salud se deterioró rápidamente. Yo lo cuidaba día y noche, aferrándome a cada instante, a cada palabra. Arturo falleció una mañana de primavera del año 2001, con el sol entrando por la ventana y mi mano entre las suyas. El dolor era un océano en el que me ahogaba. El funeral fue multitudinario. Logroño quería a Arturo. Mis hijos se mostraron compungidos, pero sus ojos brillaban con una luz que no era precisamente de pena. Pocas semanas después, cuando aún intentaba encontrar un sentido a mi nueva soledad, recibí la visita de don Julián. Había sido el contable de confianza de Arturo durante muchos años, un hombre íntegro y discreto que ahora regentaba una pequeña gestoría. Venía preocupado. «Isabel», me dijo con cautela, «Mateo ha estado haciendo movimientos extraños. Parece que quiere vender la casa de Logroño y algunas fincas». Sentí un escalofrío. Convoqué a Mateo a la casa de campo. Vino solo, con su habitual aire de suficiencia. Le pregunté directamente por los planes de venta. Su respuesta fue una puñalada. Isabel», corrigió con una sonrisa helada, «tú no eres nuestra madre biológica. Lo supimos hace tiempo, encontramos unos papeles de padre. Has sido una buena cuidadora, te lo agradecemos. Pero tu servicio ha terminado. Padre ya te dejó suficiente en vida para que vivas cómodamente». Era una mentira cruel. Ellos habían tomado el control de las cuentas con la excusa de gestionar durante la enfermedad de Arturo, dejándome con lo puesto. «Esta casa, la fábrica, todo es nuestro por derecho. Te agradeceríamos que buscaras otro lugar donde vivir. No queremos problemas». El mundo se derrumbó a mis pies. La traición era tan brutal, tan descarnada, que me dejó sin aliento. Los niños a los que había dedicado mi vida, los que consideraba míos, me desechaban como un trasto viejo. Me vi de nuevo en la calle, como aquella vez en La Mancha, pero esta vez el dolor era infinitamente mayor. Don Julián fue mi único apoyo. Me consiguió un pequeño piso de alquiler en una zona humilde de Logroño, un lugar gris, impersonal, que reflejaba mi estado de ánimo. Los días se arrastraban, pesados, vacíos. Apenas comía. El eco de mis pasos en las habitaciones desnudas era el único sonido. Pensé en rendirme, en dejarme morir. ¿Para qué seguir? Arturo ya no estaba, y los hijos que había amado me habían arrancado el corazón. El recuerdo de doña Elvira y sus insultos volvía a atormentarme. ¿Tendría razón? ¿Era yo una inútil, una maldición? Una tarde, cuando la desesperación era un nudo apretado en mi garganta, sonó el timbre. Era don Julián. No venía solo. Lo acompañaba un hombre de aspecto serio, el licenciado Ramírez, un abogado. Don Julián me miró con una compasión que me encogió el alma. «Isabel», dijo suavemente, «Arturo era un hombre muy previsor. Y te quería más de lo que imaginas. Temía la codicia de sus hijos. Hace años escuchó una conversación de Mateo, algo sobre deshacerse de la vieja en cuanto él faltara para quedarse con todo». Un sollozo se escapó de mis labios. Arturo preparó un plan por si esto llegaba a suceder. Entonces don Julián me entregó un sobre. Dentro una carta con la caligrafía temblorosa pero firme de Arturo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. «Mi adorada Isabel», comenzaba. Cada palabra era un bálsamo y un puñal al mismo tiempo.
Arturo me contaba su amor, su gratitud por haber llenado su vida y la de sus hijos. Y luego, el dolor por la decepción que Mateo y Lucas le habían causado en sus últimos años. No podía dejarte desprotegida, mi amor. Ellos no merecen tu bondad, ni el imperio que construí con esfuerzo y honradez. El plan era meticuloso, digno de la inteligencia de Arturo. A lo largo de los años, había ido comprando discretamente participaciones de socios minoritarios leales de Conservas Delicias del Ebro. Consolidó un paquete mayoritario de acciones y las transfirió a una sociedad instrumental controlada por don Julián, con instrucciones notariales precisas. Si sus hijos me maltrataban o intentaban despojarme tras su muerte, la totalidad de esas acciones y el control de la sociedad pasarían a mi nombre. El licenciado Ramírez ya había formalizado todos los trámites. Era la dueña de la empresa que mis hijastros creían suya. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran solo de dolor. Eran lágrimas de gratitud infinita hacia Arturo, de asombro ante su amor previsor. Y lentamente, una nueva emoción comenzó a surgir de entre los escombros de mi desesperación, una fría y acerada determinación. Ya no era la Isabel sumisa y asustada. El amor de Arturo, incluso desde la tumba, me había devuelto la fuerza. Los días siguientes fueron de preparación. El licenciado Ramírez me explicó todos los detalles legales. Don Julián me puso al corriente de la situación real de la empresa. Mis hijastros, en su arrogancia, habían cometido errores, habían tomado decisiones basadas en la pura codicia, sin pensar en el futuro de Delicias del Ebro. Convoqué una junta extraordinaria de accionistas. La sorpresa de Mateo y Lucas al verme entrar en la sala de juntas, flanqueada por don Julián y el licenciado Ramírez, fue monumental. Sus rostros pasaron de la incredulidad al pánico cuando el abogado expuso mi posición como accionista mayoritaria. «Esto es imposible, un engaño», gritó Mateo, pálido de rabia. «Nuestro padre jamás haría esto». «Vuestro padre», respondí, y mi voz sonó firme, clara, como nunca antes. Amaba esta empresa, pero me amaba más a mí. Y sabía quiénes erais realmente. Presenté las pruebas irrefutables de mi titularidad. Los destituí de sus cargos directivos con efecto inmediato. Nombré a un gerente profesional, un hombre de confianza recomendado por don Julián, con experiencia y una reputación intachable. La humillación de Mateo y Lucas era palpable. Ver sus rostros desencajados, despojados de su poder mal habido, me produjo una extraña mezcla de satisfacción y una punzada de tristeza residual. Eran los niños que había acunado, a los que había enseñado a caminar. Pero también eran los hombres que me habían traicionado sin piedad. Y en cuanto a vosotros dos, continué mirándolos fijamente, no os vais a ir de rositas. Aprenderéis el valor del trabajo desde abajo. Hay puestos vacantes en la línea de envasado. Mañana a las 8 os quiero allí, con mono de trabajo. La imagen de los elegantes Mateo y Lucas, con sus trajes caros, trabajando en la fábrica, codo con los operarios a los que antes miraban por encima del hombro, fue una lección que Logroño no olvidó fácilmente. Recuperé la casa familiar de Logroño, pero elegí volver a la de campo, a la paz de la sierra riojana, donde los recuerdos de Arturo eran más dulces. Los primeros meses fueron difíciles para ellos. La soberbia herida, la vergüenza. Lucas a veces parecía cargar con una culpa más pesada. Su mirada era esquiva, su trabajo diligente pero melancólico. Quizás, como había sospechado Arturo, Mateo había sido el instigador y Lucas el seguidor cobarde. Pero la cobardía también elige su camino. Hoy han pasado varios años. Vivo en calma, rodeada de mis libros, mi jardín y los recuerdos de un amor que trascendió la muerte. Mateo y Lucas siguen en la fábrica. Han aprendido, o eso espero, algo sobre la humildad y el esfuerzo. He dispuesto en mi testamento que la mayor parte de mi fortuna, el legado de Arturo, se destine a obras benéficas, especialmente aquellas que ayudan a niños desamparados y a mujeres que, como yo una vez, se sienten solas y perdidas. A cada uno de mis hijastros les dejaré un apartamento en Logroño. No por amor filial, quizás ya no. Tal vez como un último gesto ambiguo, un recordatorio de que incluso en la justicia más severa puede haber un resquicio para una compasión compleja, o simplemente para cerrar un ciclo sin destruir del todo. Miro los viñedos que se extienden bajo el sol de la tarde. La vida me ha enseñado que los lazos de sangre no siempre